En un inesperado giro de los acontecimientos durante un programa de La Sexta Explica, un científico de renombre ha provocado un gran revuelo al confrontar y cerrar la boca al presentador del programa en vivo, en un intercambio tenso que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales. El incidente, que ha generado una oleada de reacciones, pone de relieve las crecientes tensiones en torno a la ciencia, la desinformación y el rol de los medios de comunicación en la era digital. El episodio, que se ha vuelto viral, comenzó en un programa de divulgación científica donde la conversación giraba alrededor del cambio climático, uno de los temas más debatidos y, al mismo tiempo, más politizados de los últimos años. La Sexta Explica, el programa que se dedica a abordar temas complejos con la intención de hacerlos accesibles para una amplia audiencia, había convocado a un experto científico con el fin de hablar sobre los últimos avances y las perspectivas del estudio sobre el calentamiento global. Pero lo que debería haber sido una conversación esclarecedora y objetiva, terminó convirtiéndose en un conflicto mediático de proporciones inesperadas. El invitado de la noche era el Dr. Alejandro Ruiz, un biólogo molecular de gran renombre que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar los efectos del cambio climático y a denunciar la desinformación que circula sobre el tema. El Dr. Ruiz ha sido un firme defensor de la ciencia basada en la evidencia y ha participado en varios foros internacionales en los que ha defendido el papel crucial que juegan los científicos en la lucha contra la crisis climática. Sin embargo, lo que parecía una entrevista tranquila comenzó a calentarse cuando el presentador, conocido por su estilo provocador y por dar espacio a diversas opiniones, hizo una pregunta que causó gran controversia. La controversia comenzó cuando el presentador, aparentemente buscando ofrecer un punto de vista más equilibrado y contrarrestar lo que él consideraba una narrativa científica unidireccional, hizo un comentario sugerente sobre las teorías científicas más recientes, insinuando que algunas investigaciones sobre el cambio climático podrían estar siendo exageradas o incluso manipuladas para crear pánico social. El presentador, conocido por su enfoque en dar voz a diferentes perspectivas, cuestionó abiertamente la gravedad del calentamiento global, sugiriendo que algunas alertas científicas podrían estar siendo utilizadas para fines políticos y económicos. El tono de la pregunta fue directo, y en muchos sentidos, desafiante. ¿No crees que parte de lo que estamos viendo sobre el cambio climático es parte de un alarmismo innecesario que afecta más a la política y los medios que los hechos científicos reales?, preguntó el presentador mientras mantenía una mirada fija en el Dr. Ruiz. La pregunta fue lanzada con la intención de generar debate, pero lo que no esperaba el presentador era la respuesta firme e inflexible que recibiría. La respuesta del Dr. Ruiz no se hizo esperar. Con una mirada seria y un tono de voz que no dejó lugar a dudas, el científico respondió: «Eso es exactamente lo que alimenta la desinformación. Lo que acabas de decir no solo es incorrecto, sino que va en contra de todo lo que los datos científicos nos han mostrado en las últimas décadas. No se puede seguir sosteniendo esa postura en un programa que se supone que busca educar a la audiencia. No hay espacio para relativizar hechos que están ampliamente respaldados por la evidencia científica». Este intercambio inicial dejó claro que el Dr. Ruiz no estaba dispuesto a tolerar ninguna minimización de los hechos científicos que él tanto defendía. El presentador, tratando de recuperar el control de la conversación, intentó contrarrestar su respuesta, sugiriendo que los problemas económicos derivados de las medidas contra el cambio climático debían ser considerados también en la discusión. Sin embargo, la postura del científico se mantenía firme. En lugar de ceder ante la provocación del presentador, el Dr. Ruiz fue aún más contundente. «Lo que estás haciendo es exactamente lo que está dañando la confianza del público en la ciencia. La ciencia no se mide por la política o por la economía, se mide por datos verificables y resultados reproducibles. Y esos resultados muestran que el cambio climático es una realidad que ya está afectando a nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de seguir jugando con la verdad para satisfacer agendas externas». Este enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando el presentador, evidentemente desconcertado por la vehemencia de la respuesta del científico, intentó interrumpirlo para suavizar el tono de la conversación. Pero lo que ocurrió después dejó a todos los presentes sorprendidos. El Dr. Ruiz, sin perder su compostura, cortó al presentador en seco y dijo: «No voy a permitir que se minimice lo que está sucediendo con la ciencia y el clima solo para generar una discusión sensacionalista. Este no es el espacio para eso, y espero que lo entiendas». El científico, con un tono serio y seguro de sí mismo, expresó lo que muchos consideraban una crítica directa al enfoque del programa. La tensión en el aire era palpable. Este momento de confrontación se viralizó casi instantáneamente. En cuestión de minutos, usuarios de todo el mundo comenzaron a compartir el clip del programa en diversas plataformas sociales. Twitter, Facebook e Instagram se inundaron con comentarios y reacciones, y el hashtag #cierra la boca al presentador comenzó a ser tendencia. Los usuarios en las redes sociales rápidamente tomaron partido, algunos apoyando al Dr. Ruiz y celebrando su valentía al defender la ciencia, mientras que otros defendían al presentador, sugiriendo que el tono de la discusión había sido inapropiado.
En las horas siguientes, se produjo una intensa discusión en línea sobre la ética del periodismo y el papel de los medios en la difusión de la ciencia. Los que apoyaban a Ruiz argumentaban que el presentador había cruzado una línea al insinuar que la ciencia sobre el cambio climático era manipulada, y que, por lo tanto, la intervención del científico era absolutamente necesaria para frenar lo que muchos consideraban una forma de desinformación. Para estos usuarios, la postura del Dr. Ruiz representaba la defensa de la verdad científica frente a la creciente ola de teorías conspirativas que minan la confianza en las instituciones científicas. Por otro lado, algunos críticos del científico señalaron que, aunque su postura era válida, su intervención había sido excesivamente agresiva y había desacreditado la capacidad del presentador para moderar la conversación. Estos usuarios argumentaron que, si bien la ciencia debía ser defendida con firmeza, también era necesario mantener un tono respetuoso y civilizado en el debate público. En este sentido, algunos sugirieron que la actitud del Dr. Ruiz podría haber contribuido a polarizar aún más el debate sobre el cambio climático, en lugar de contribuir a una discusión productiva. Lo que estaba claro, sin embargo, era que el incidente había puesto de manifiesto la creciente división que existe en torno a los temas científicos, y en particular, al cambio climático. Mientras los científicos siguen haciendo esfuerzos por alertar a la sociedad sobre los peligros que enfrenta el planeta, los medios de comunicación y los políticos continúan lidiando con una fuerte resistencia, alimentada por grupos de interés que buscan sembrar dudas sobre la ciencia. Este episodio, que rápidamente se convirtió en un trending topic en las redes sociales, generó una serie de reacciones que no solo alimentaron un debate público sobre los hechos del programa en sí, sino que también se transformó en un catalizador para una reflexión más amplia acerca del papel de los medios de comunicación en la difusión de la información científica. En un entorno mediático que se caracteriza cada vez más por la saturación de información, donde la desinformación se propaga rápidamente y las verdades científicas a menudo se ven oscurecidas por agendas personales o intereses políticos y económicos. La responsabilidad de los periodistas y de los presentadores de programas dedicados a la divulgación científica se ha vuelto más crucial que nunca. La desinformación se ha convertido en una de las amenazas más graves que enfrenta la sociedad contemporánea. El rápido crecimiento de las plataformas digitales y el uso masivo de las redes sociales han permitido que cualquier tipo de contenido, verdadero o falso, se propague a una velocidad sin precedentes. Los expertos advierten que en este contexto, la función de los medios de comunicación es esencial para garantizar que el público reciba información veraz, precisa y basada en hechos. Este incidente con el Dr. Alejandro Ruiz y el presentador de La Sexta Explica pone en evidencia la creciente urgencia de un compromiso más firme por parte de los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación. La intervención del Dr. Ruiz subraya cómo la ciencia, lejos de ser un campo abierto a manipulación o tergiversación, debe ser tratada con seriedad y respeto, dado que se encuentra en el corazón de los desafíos globales más importantes, como el cambio climático, la salud pública y la tecnología. Tras el incidente, la respuesta del público fue inmediata y abrumadora. En los días posteriores, el Dr. Ruiz fue ampliamente elogiado por su postura decidida y firme, especialmente en un momento en el que la verdad científica a menudo se ve distorsionada por diversas fuerzas, tanto en el ámbito político como mediático. Los comentarios de apoyo no solo provenían de expertos científicos, sino también de ciudadanos preocupados por el estado actual del periodismo y la divulgación científica. Muchos comentaron que, aunque el tono de la intervención del Dr. Ruiz fue tajante y directo, no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de defender la ciencia en tiempos en los que ésta es constantemente cuestionada por actores ajenos al ámbito científico. El científico, a través de su postura sólida, se convirtió en un símbolo para muchos de la necesidad de mantener la integridad en la información científica. Para sus seguidores, el Dr. Ruiz se erigió como un defensor de la verdad en un mundo saturado de teorías infundadas, desinformación y manipulaciones. Este incidente no solo le brindó un reconocimiento mayor, sino que también contribuyó a crear una ola de conciencia sobre lo que está en juego cuando la ciencia es malinterpretada, tergiversada o usada para fines ajenos a la búsqueda de la verdad. A pesar del apoyo generalizado, el incidente también sirvió como una llamada de atención para los medios de comunicación y sus responsables. Los medios juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública, y en este sentido, su responsabilidad en la transmisión de información veraz y basada en hechos es más crítica que nunca. En un momento en el que la confianza pública en las instituciones científicas se encuentra en niveles bajos, es imperativo que los periodistas se abstengan de caer en la tentación de manipular los hechos, relativizarlos o presentar la información científica de forma distorsionada con el fin de aumentar la audiencia o generar polémica. La verdad científica debe prevalecer sobre los intereses comerciales o políticos, y los medios de comunicación deben ser conscientes de que su influencia es decisiva para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Este tipo de confrontaciones, como la que tuvo lugar en La Sexta Explica, no deben ser vistas como simples incidentes aislados, sino como reflejos de una creciente tensión entre la ciencia y la desinformación que está marcando el rumbo de la sociedad actual.
En un contexto donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen una enorme capacidad para difundir contenido de manera instantánea, los periodistas y los científicos deben trabajar de la mano para garantizar que el público reciba información rigurosa, verificada y libre de sesgos. La relación entre la ciencia y los medios de comunicación no debe verse como un campo de batalla, sino como una colaboración en la que ambas partes juegan un papel fundamental en el acceso de la sociedad a la verdad. La ciencia, por su parte, debe ser presentada de manera objetiva y basada en hechos verificables. Cuando los periodistas presentan investigaciones científicas, deben ser responsables y asegurarse de que el contenido que comparten sea preciso, equilibrado y libre de manipulación. La objetividad debe ser el principio rector, y no se deben permitir distorsiones, ya sea por presión externa o por la búsqueda de un mayor impacto mediático. La presión por generar titulares llamativos puede ser tentadora, pero nunca debe prevalecer sobre la responsabilidad de ofrecer una información que sea de utilidad pública, educativa y basada en la verdad. Este enfrentamiento público entre el Dr. Alejandro Ruiz y el presentador de La Sexta Explica es solo uno de muchos ejemplos de cómo la ciencia y los hechos verificables a menudo se ven socavados por las teorías infundadas y la desinformación. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo los medios de comunicación deben actuar con mayor transparencia, honestidad y rigor al tratar temas científicos. En el siglo XXI, donde las crisis globales como el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la sostenibilidad del planeta requieren una atención urgente, es crucial que los medios desempeñen un papel activo en la educación del público, proporcionando información clara, precisa y fundamentada. A lo largo de los días siguientes, el incidente se convirtió en un tema recurrente de discusión en diversos medios de comunicación. Algunos de los comentaristas más influyentes en el ámbito de la divulgación científica comenzaron a hablar abiertamente sobre los peligros de la desinformación y sobre cómo las plataformas de difusión deben hacerse responsables de su impacto. Desde el Dr. Ruiz hasta otros expertos, la comunidad científica ha insistido en la necesidad de un enfoque más serio y riguroso hacia la información que se comparte, especialmente cuando se trata de temas que pueden tener consecuencias de largo alcance para la humanidad. De hecho, varios académicos y periodistas de renombre subrayaron que, en última instancia, los medios de comunicación tienen un papel esencial en la preservación de la democracia. En una época en la que las mentiras y la manipulación de la información se han convertido en una amenaza constante para la toma de decisiones informadas, la labor de los periodistas y presentadores de programas de divulgación científica debe ser guiada por un profundo sentido de responsabilidad. No solo deben transmitir hechos verificados, sino que deben proteger el derecho del público a recibir información precisa, sin tergiversaciones ni manipulación. El enfrentamiento entre el Dr. Alejandro Ruiz y el presentador de La Sexta Explica no fue un simple choque de opiniones o un cruce de palabras dentro del mundo de la divulgación científica. En realidad, se convirtió en un reflejo claro de las tensiones que atraviesan nuestra sociedad moderna, especialmente en un momento en que la información científica se encuentra en la cuerda floja. Este incidente se transformó en una manifestación palpable de los desafíos profundos y complejos que enfrentamos al tratar con el vasto mar de información que circula, a menudo sin filtro, en los medios de comunicación. En una época de incertidumbre, como la que vivimos actualmente, donde las crisis globales, las pandemias, los desastres ambientales y la proliferación de teorías conspirativas se entrelazan, el conocimiento científico y la verdad en torno a él se han vuelto más cruciales que nunca. En un escenario en el que las fake news y la desinformación parecen estar ganando terreno, la ciencia debería ser la brújula que nos guíe hacia la comprensión correcta de los fenómenos que nos afectan como sociedad. La verdad científica, basada en evidencias verificadas, debe prevalecer sobre las opiniones no fundamentadas, las creencias populares o los intereses particulares que puedan intentar distorsionar los hechos. La labor de los medios de comunicación en este contexto no puede ser más importante. Los medios, que tienen el poder de moldear la percepción pública, deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que tienen. No solo deben servir como vehículos para la transmisión de información, sino también como guardianes de la verdad, garantizando que el público acceda a hechos imparciales, transparentes y basados en la evidencia. En este sentido, la transparencia y la objetividad deben ser principios fundamentales que guíen la labor de los periodistas. La ciencia, como disciplina que se sustenta en el rigor, la experimentación y el método científico, no debe ser tratada como una herramienta de manipulación ni utilizada con fines de agenda política, económica o mediática. Sin embargo, en un entorno cada vez más competitivo, los medios a menudo ceden a la tentación de generar titulares sensacionalistas, buscando la atención rápida sin considerar las consecuencias de difundir información errónea o manipulada. Este incidente debería servir como un claro punto de inflexión para repensar el papel de los periodistas, especialmente en la era digital, donde la velocidad de la información ha hecho que las noticias falsas se propaguen con mayor rapidez y sin los filtros tradicionales que antes garantizaban una mayor precisión.
Los medios digitales, que operan en una constante lucha por la visibilidad, han hecho que muchas veces la prioridad sea la rapidez en la entrega de la información más que la veracidad de la misma. Los periodistas de la era digital se enfrentan ahora al dilema de cómo mantener la integridad de su oficio mientras se adaptan a las presiones de un entorno mediático cada vez más demandante. La confianza en los medios de comunicación está en constante declive, y este fenómeno no es aislado. A medida que las audiencias se vuelven más escépticas ante los relatos que los medios tradicionales presentan, surge una pregunta clave. ¿Cómo pueden los periodistas recuperar esa credibilidad? ¿Cómo pueden los medios asegurar que están haciendo el trabajo por el que fueron creados, que es informar de manera precisa, ética y responsable? La respuesta no es simple, pero un punto de partida esencial es la vuelta a los valores fundamentales del periodismo: integridad, objetividad y responsabilidad. Para que los medios puedan jugar su papel esencial de puente entre la ciencia y la sociedad, deben comprometerse plenamente con estos principios, incluso cuando enfrentan la presión de los algoritmos que priorizan la viralidad sobre la exactitud. En este sentido, la colaboración entre los expertos científicos y los periodistas nunca ha sido tan urgente. Aunque existen muchas tensiones entre ambos mundos, la cooperación es esencial para garantizar que la ciencia cumpla su papel crucial en la creación de una sociedad más educada, informada y capaz de tomar decisiones fundamentadas. Los científicos, con su conocimiento especializado, deben tener la oportunidad de comunicar sus hallazgos a un público más amplio sin miedo a ser tergiversados o malinterpretados. Al mismo tiempo, los periodistas deben comprometerse a ser más que meros transmisores de información, actuando también como guardianes de la objetividad, la transparencia y el acceso a hechos verificables. La ciencia, cuando es presentada de forma correcta y rigurosa, tiene el poder de transformar sociedades, educar a las generaciones futuras y ofrecer soluciones a algunos de los problemas más acuciantes que enfrentamos como humanidad. Este enfrentamiento entre el Dr. Alejandro Ruiz y el presentador de La Sexta Explica es solo la punta del iceberg en un debate mucho más amplio que involucra la relación entre los medios de comunicación y la ciencia. En muchos aspectos, este incidente pone de manifiesto una fractura fundamental en la manera en que el conocimiento científico se consume, se interpreta y se presenta al público. La presión por conseguir la atención de las audiencias, las estrategias de clickbait, el sensacionalismo y la tendencia a dramatizar temas científicos han llevado a una crisis de credibilidad en la información. Las redes sociales, si bien ofrecen un espacio para una gran diversidad de voces, también amplifican la desinformación y la pseudociencia, y a menudo desdibujan las fronteras entre hechos verificables y especulaciones sin base. Por otro lado, el Dr. Ruiz, a través de su intervención, no solo defendió su disciplina, sino que también puso sobre la mesa un debate sobre la ética y el futuro de la comunicación científica. En su crítica, no solo defendió la ciencia como tal, sino también el método de trabajo que permite que la ciencia sea una herramienta confiable para entender y resolver los problemas del mundo. En su postura, el científico mostró que las líneas entre la ciencia y la desinformación no son borrosas, y que las responsabilidades de los periodistas van más allá de solo transmitir información. Deben ser guardianes activos de la veracidad y del acceso a hechos y pruebas verificables. En resumen, este conflicto no solo es una discusión sobre un programa de televisión, sino que es un síntoma de los problemas más profundos que afectan a la relación entre los medios de comunicación y la ciencia. En tiempos en los que las audiencias buscan respuestas rápidas y fáciles, los medios tienen el reto de actuar como un faro de veracidad. La colaboración entre periodistas y científicos, junto con una revisión crítica de los valores fundamentales que deberían regir el periodismo, es la única forma de garantizar que, en el futuro, los medios sigan siendo una herramienta poderosa de educación, verdad y progreso para la sociedad. Solo a través del compromiso con estos principios se podrá asegurar que la ciencia cumpla su rol crucial de informar, educar y contribuir a la construcción de una sociedad mejor preparada para afrontar los desafíos globales del mañana.